Hola a todos y bienvenidos a mi canal. QU Copyright, gusto tenerlos por aquí de nuevo. Hoy les traigo un vídeo que su copyright que les va a encantar, porque vamos a hablar de una de las actrices turcas queridas y talentosas del momento, Neslihan Atagul. La misma que nos robó superíndice 3 el Corazu superíndice 3N en Karasevda, y que sigue brillando con luz propia en cada proyecto que emprende. Pero no vamos a hablar de lo que ya sabemos. Hoy vamos a ir SAU. Tengo información superíndice 3N exclusiva jugosa, dirá yo que un actor que trabaja superíndice 3 muy de cerca con Neslihan me ha contado. ¿Escucharon bien? Un actor que compartió superíndice 3 sets de grabación superíndice 3N, camerinos y largas jornadas con ella me revelaron secretos, anu copyright dotas y detalles que quizú ese nunca se hayan escuchado antes. Prepúrense porque esto va a estar bueno. Antes de empezar, quiero pedirles un favor gigante, si aún no estuvieron suscritos a mi canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo contenido fresco, interesante y con mucha información superíndice 3N detrás del telu superíndice 3N. Y ahora vamos al grano. Mi fuente, a quien llamaremos Ali para proteger su identidad, me contó superíndice 3, que Neslihan, a pesar de la imagen de mujer fuerte y decidida que proyecta en la pantalla, es una persona sumamente sensible y vulnerable. Me dijo que durante el rodaje de una serie en la que ambos participaron, Neslihan pasó superíndice 3 por un momento personal muy difícil. No voy a entrar en detalles por respeto a su privacidad, pero puedo decirles que la presión superíndice 3 en medio tica y las exigencias del trabajo la estaban afectando mucho. Recuerdo que la veo a llegar al set con una sonrisa, siempre profesional y dispuesta a dar lo mejor de me contó superíndice 3 Ali, pero a veces, cuando pensaba que nadie la veía, notaba una profunda tristeza en sus ojos. Un día, la encontró copyright llorando en su camerino. Estaba muy angustiada y me dijo que se sentía abrumada. Me sorprendió superíndice 3 mucho porque siempre la he admirado por su fortaleza, pero en ese momento me di cuenta de que también copyright N es humana y que tiene sus propios límites. Ali me contó superíndice 3 que se sentó superíndice 3 con ella y la escuchó superíndice 3. Le ofreció superíndice 3 su apoyo y le recordó superíndice 3 lo talentosa y valiosa que era. Me dijo que a partir de ese día, se creó superíndice 3 un vínculo muy especial entre ellos. Neslihan es una persona muy agradecida, me dijo, y nunca olvidó superíndice 3 mi gesto. Siempre me demostró superíndice 3 su cariño más menos o respeto, y me hizo sentir muy valorado como compau más menos hero de trabajo. Pero eso no es todo. Ali también copyright N me reveló superíndice 3 que Neslihan es una perfeccionista empedernida. Me dijo que durante los ensayos, puede repetir una escena cientos de veces hasta que es tu copyright completamente satisfecha con el resultado. Es muy exigente consigo misma, me dijo, y siempre busca la manera de mejorar su actuación superíndice 3N. A veces incluso se queda hasta tarde en el set para practicar sus diálogos y perfeccionar sus gestos. Su dedicación superíndice 3N es admirable. Ali también copyright N me contó superíndice 3 una anu copyright dota muy divertida sobre Neslihan. Me dijo que durante el rodaje de una escena romántica, se puso tan nerviosa que olvidó superíndice 3 su texto. Vamos grabando una escena muy íntima con su CEO protagonista, me dijo, y de repente se quedó superíndice 3 en blanco. Empezó superíndice 3 a reírse nerviosamente y dijo, lo siento. Se me fue la onda. Tuvimos que cortar la escena y empezar de nuevo. Fue muy gracioso porque nunca la habíamos visto tan nerviosa. Pero se ayudó de sus nervios y su perfeccionismo. Ali me aseguró superíndice 3 que Neslihan es una persona muy divertida y ocurrente. Me dijo que siempre tiene una sonrisa en el rostro y que le encanta hacer bromas a sus compau más menos heros de trabajo. Es muy sociable y le gusta crear un ambiente de trabajo agradable y relajado, me dijo. Siempre dispuesta a ayudar a los de SY a compartir su experiencia. Es una persona muy generosa y humilde. Otra cosa que me contó superíndice 3 Ali, que me pareció superíndice 3 súper interesante, es que Neslihan es una gran defensora de los derechos de los animales. Me dijo que tiene varios perros y gatos rescatados en su casa y que siempre dispuesta a ayudar a organizaciones que se dedican a proteger a los animales. Es una persona muy comprometida con esta causa, me dijo.
Siempre estuvo buscando maneras de concienciar a la gente sobre la importancia de respetar y cuidar a los animales. Y por último, pero no menos importante, Ali me reveló superíndice 3 que Neslihan es una persona muy espiritual. Me dijo que practica yoga y meditación superíndice 3N regularmente y que le gusta leer libros sobre filosofía y autoconocimiento. Es una persona muy reflexiva, me dijo. Siempre estuvo buscando la manera de crecer como ser humano y de encontrar la paz interior. Su espiritualidad se refleja en su trabajo y en su vida personal. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. La verdad es que me quedo copyright impresionado con todo lo que Ali me contó superíndice 3 sobre Neslihan. Me confirmo superíndice 3 que detrás de esa imagen de estrella de televisión superíndice 3N, hay una persona real, con sus virtudes, sus defectos, sus alegrías y sus tristezas. En resumen, descubrimos que Neslihan Atagul es una persona sensible, perfeccionista, divertida, defensora de los animales y muy espiritual. Un ser humano completo que nos inspira con su talento y su compromiso. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Neslihan Atagul. Ahora me gustaría saber qué copyright opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió superíndice 3 alguna de las revelaciones de Ali? ¿Qué copyright es lo que se admiran de Neslihan? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal. Me ayudarán un montón superíndice 3N. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. Pero esperen, que aún hay más. Porque la información que Ali me compartió sobre Neslihan es tan rica que no podía dejarla toda en el tintero. Después de la entrevista inicial, me puse en contacto con Ali nuevamente para profundizar en algunos aspectos y obtener aún más detalles sobre la vida y personalidad de esta fascinante actriz. Profundizando en la sensibilidad de Neslihan. Recuerdo que al principio me quedé muy sorprendido cuando Ali me habló de la sensibilidad de Neslihan. Siempre la he visto como una mujer fuerte, segura de sí misma y con una presencia imponente en la pantalla. Pero la vulnerabilidad que Ali me describió me hizo verla de una manera completamente nueva. Le pregunté a Ali si podía recordarme algún otro momento en el que hubiera presenciado esa faceta sensible de Neslihan. Él me contó una anécdota que realmente me conmovió. Un día, estábamos grabando una escena muy emotiva en la que el personaje de Neslihan tenía que llorar, me dijo Ali. Ella es una actriz muy profesional, así que sabía que iba a poder hacerlo sin problemas. Pero cuando empezamos a ensayar, noté que estaba teniendo dificultades para conectar con la emoción. Se veía frustrada y un poco desesperada. De repente se detuvo y pidió un momento a solas. Se fue a un rincón del set y se puso a escuchar música en sus auriculares. Yo no sabía que estaba escuchando, pero podía ver que estaba concentrada y que estaba tratando de conectar con sus emociones. Después de unos minutos, regresó al set y me dijo que estaba lista. Empezamos a grabar la escena y ¡wow!, fue increíble. Neslihan lloró con tanta intensidad y realismo que todos en el set quedamos impresionados. Era como si estuviera viviendo la escena en carne propia. Cuando terminamos de grabar, me acerqué a ella y le pregunté qué había escuchado para conectar con la emoción. Me dijo que había escuchado una canción que le recordaba a un momento muy triste de su infancia. Me contó que a veces utiliza la música para conectar con sus emociones y para poder transmitirlas a través de su actuación. En ese momento me di cuenta de lo sensible y vulnerable que es Neslihan. No tiene miedo de mostrar sus emociones y de conectar con su lado más humano. Esa es una de las cosas que la hacen tan especial y tan talentosa. El lado perfeccionista de Neslihan al detalle. La dedicación de Neslihan al detalle y su búsqueda constante de la perfección son también aspectos que destacó con gran admiración. Me explicó que no se trataba solo de repetir escenas hasta la saciedad, sino de un proceso meticuloso de análisis y mejora continua. Neslihan no se conforma con hacer bien su trabajo, me comentó Ali. Ella quiere hacerlo perfecto. Y para lograrlo, se involucra en cada aspecto de su personaje.
Estudia el guión a fondo, investiga sobre la historia del personaje, analiza sus motivaciones y emociones. Y luego trabaja con el director y con sus compañeros para crear una interpretación lo más auténtica posible. Recuerdo que, durante el rodaje de una escena particularmente difícil, Neslihan pasó horas ensayando sus diálogos con el director. Probó diferentes entonaciones, diferentes ritmos, diferentes gestos. Quería encontrar la manera perfecta de transmitir el mensaje de la escena. En un momento dado, el director le sugirió que probara una interpretación diferente. Neslihan lo escuchó atentamente y luego le dijo: «Creo que tu idea es interesante, pero no estoy segura de que funcione para mi personaje. Creo que mi personaje reaccionaría de otra manera». El director respetó su opinión y le dijo que siguiera adelante con su interpretación. Y al final Neslihan tenía razón. Su interpretación fue mucho más impactante y emotiva que la que había sugerido el director. Esa es una de las cosas que admiro de Neslihan. No tiene miedo de defender sus ideas y de luchar por lo que cree. Es una artista apasionada y comprometida que siempre busca la excelencia. Bromas y risas, el ambiente en el set con Neslihan. Pero no todo es drama y seriedad en la vida de Neslihan. Ali me contó que también es una persona muy divertida y que le encanta crear un ambiente de trabajo relajado y agradable. Neslihan es una persona muy alegre y espontánea, me dijo Ali. Siempre tiene una sonrisa en el rostro y le encanta hacer bromas a sus compañeros de trabajo. Durante los descansos, le gusta cantar, bailar y contar chistes. Siempre está buscando la manera de animar el ambiente y de hacer que todos se sientan cómodos. Recuerdo que, durante el rodaje de una escena en la que teníamos que estar muy serios, Neslihan no podía parar de reírse. Había algo en la situación que le parecía muy gracioso y no podía contenerse. Al principio el director se enfadó un poco, pero luego se dio cuenta de que la risa de Neslihan era contagiosa y que estaba ayudando a aliviar la tensión en el set. Al final, todos terminamos riéndonos y pasamos un rato muy divertido. Neslihan tiene esa capacidad de convertir cualquier situación en algo positivo y alegre. Es una persona muy especial. Más allá de la fama, su compromiso con los animales y su espiritualidad. Como ya les había adelantado, Ali también me habló del compromiso de Neslihan con los derechos de los animales y de su lado espiritual. Estas son facetas de su personalidad que la hacen aún más admirable. Neslihan es una gran defensora de los derechos de los animales, me dijo Ali. Siempre está dispuesta a ayudar a organizaciones que se dedican a proteger a los animales. Tiene varios perros y gatos rescatados en su casa y los trata como si fueran sus hijos. Recuerdo que, durante el rodaje de una escena en la que teníamos que utilizar animales, Neslihan se preocupó mucho por su bienestar. Se aseguró de que estuvieran bien alimentados, hidratados y cuidados. Y se enfadó mucho cuando vio que uno de los animales estaba siendo maltratado. Neslihan es una persona muy sensible y empática. Le duele el sufrimiento de los demás, ya sean humanos o animales. Por eso siempre está dispuesta a ayudar y a hacer del mundo un lugar mejor. También es una persona muy espiritual. Practica yoga y meditación regularmente y le gusta leer libros sobre filosofía y autoconocimiento. Siempre está buscando la manera de crecer como ser humano y de encontrar la paz interior. Su espiritualidad se refleja en su trabajo y en su vida personal. Conclusión. Después de hablar con Ali, me di cuenta de que Neslihan Atagul es mucho más que una cara bonita y una actriz talentosa. Es una persona compleja y fascinante con sus virtudes, sus defectos, sus alegrías y sus tristezas. Es una mujer sensible, perfeccionista, divertida, defensora de los animales y muy espiritual. Un ser humano completo que nos inspira con su talento y su compromiso. Espero que este vídeo les haya dado una visión más profunda y completa de la vida y personalidad de Neslihan Atagul. Y recuerden, detrás de cada estrella de televisión hay una persona real. Ahora sí, me despido por hoy. No olviden suscribirse al canal, darle like al vídeo y dejar sus comentarios abajo. Hasta la próxima.